Bienvenidos este miércoles de estudio y de oración al Ministerio Cristiano Levántate y Resplandece. En esta noche yo estaré dando el estudio. Para los que no me conocen, me llamo Elizabeth Alvarado y vamos a empezar con una oración. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido, Padre Señor, llegar a tu casa, Señor, para dar este estudio, Señor. En este momento yo te pido, Señor, que tú me des, Señor, las palabras que tengo que darle al pueblo, Señor, porque sé que este estudio va a ser de bendición, Padre. Oh, Señor, tú ya has bregado, Señor, la tierra, Señor, para que esta semilla, Señor, sea plantada de fruto, Señor, en el 100%, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta noche es estudio bíblico, pero vamos a estudiar lo que es la Biblia. Claro que es nuestra base de los estudios bíblicos, pero el tema de este estudio es la Biblia, el libro que cambia nuestra vida. ¿Ok? La Biblia siempre es hacedor de la diferencia, cambiando las vidas de inmundicia a vidas santas. Las páginas de ella brillan con la gracia de Dios y brindan esperanza, sentido a todos quienes acuden por su ayuda. El poder transformador de la palabra en las vidas es mejor descrito o transmitido en 5 versículos del capítulo 19 del libro de los Salmos. Este capítulo es uno de los mejores representantes de la belleza y el resplandor de la poesía hebrea. Los poetas hebreos son muy diferentes de los poetas de hoy en día. Ellos sabían cómo componer un mensaje dándole exquisito color. Los poetas hebreos usaban lo que es la comparación y el contraste para remitir una verdad a la cual descartaba más esa verdad en la estructura a que le daban. Vamos a examinar esto en el capítulo 19 de Salmos. Lo primero, voy a invitarles que abren sus Biblias en el capítulo 19 de Salmos. Y si su Biblia es como la mía, hay algunos que sí, algunos que no. La primera cosa que podemos ver es debajo del Salmo 19, a veces hay un título. Y también nos descarta que este Salmo fue escrito por el rey David. El título nos lo indica, ahí dice, al músico principal, Salmo de David. Uno de los datos para que tengan presente que no todos los salmos fueron escritos por David. Dependiendo de la versión de su Biblia que tenga, el título de cada capítulo nos dice el nombre del autor del salmo. De los 150 salmos, hay 73 salmos de David, hay 12 de Saaf, 11 de los hijos de Coré, 2 de Salomón, 1 de Moisés, 1 de Herán, 1 de Etán y 49 que restan que los autores se desconocen. Pero este Salmo 19, es el tributo que David le da a la Biblia, otra vez. Dependiendo de la versión de la Biblia que usted tenga, el título puede decir el testimonio de la creación y las escrituras o las obras y la palabra de Dios. En lo que es poesía, hay diferentes estilos en que se pueden escribir. La más común es prosa, pero en este capítulo fue escrito en tipo de tabla o gráfica, en comparación y contraste. Vamos a leer versículos 7 al 11 para ver cómo el salmista describe la Biblia o la palabra de Dios. ¿Ok? Dice el versículo 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierta el alma. El testimonio de Jehová
es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellas, en guardarlos hay grande galardón. Aquí yo sé que tal vez no se va a ver bien, pero hay una tabla a la cual se puede poner cómo está escrita estos 5 versículos. Tenemos el primer columna, que es el sustantivo, el segundo el adjetivo, y el último es el verbo. Y en cada versículo que está en estos 5 versículos tiene su estructura gramaticales de cada verso. Cada uno está compuesto de un sustantivo, un adjetivo y un verbo. Y vemos que en la primera columna el sustantivo, en la tercera el adjetivo y la última columna el verbo. No voy a tomar mucho tiempo en lo que es la estructura gramatical, sino quiero que pongan atención cómo usa el siervo David palabras para que nosotros podamos entender lo que él quiere enseñarnos. Vemos que en la columna primera, el sustantivo, hay 6 que usa el salmista como títulos o sinónimos para describir la Biblia. Dice que la Biblia o la palabra de Dios es la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová y los juicios de Jehová. Estos 6 sustantivos, nombres o sinónimos retratan la Biblia no como un libro en que solo debemos de leer, sino un libro que debemos de obedecer. Está usando términos como leyes, mandamientos, preceptos, juicios. Son todas cosas a las cuales se tienen que seguir o obedecer. La palabra de Dios son las leyes y los mandamientos, los preceptos, los juicios que Dios le da a su pueblo para que al leerlo no solo lo conozcan, pero las cumple de qué hacer o no hacer. Dios en su misericordia nos deja un escrito de quién es Él, cómo es Él y qué quiere Él, el cual es un gran privilegio de tener acceso completo a todos esos escritos. Usted sabe que las personas de la Biblia no tenían este privilegio. Hay unos que tenían acceso y hay otros que no. Pero nosotros, todo alrededor del mundo en este día tiene acceso a una Biblia, sea por internet, sea que vaya a comprarle a la Biblia a la librería, pero ahora hay un acceso tan tangible que cada persona puede tener acceso de la Biblia, y los que están mencionando en la Biblia no tenían. Y la palabra de Dios es completa, ya no se va a añadir ni se va a quitar. Y por eso debemos de dar un lugar especial a esta palabra en nuestra vida. Ahora, en la próxima columna, el salmista añade adjetivos a los sustantivos. Un adjetivo se usa para expresar una cualidad de la cosa designada por él o para determinar la extensión de él mismo. En otra palabra, David usa estas palabras para describir cómo es la Biblia. Nos está diciendo, así es la Biblia. La Biblia es perfecta, la Biblia es fiel. Son rectos la palabra de Dios. Es puro, es limpio, son verdad y justo.
esta palabra no solo describen la palabra de Dios, pero también son palabras sinónimo al carácter de Dios, con decir que es Dios. Esto no es coincidencia. En las cosas del Señor sabemos que las cosas no son coincidencia, porque la palabra nos dice claramente que en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y cómo es que no nos gusta darle el tiempo o nos cuesta leer la palabra si el verbo es Dios? Con decir que la palabra de Dios, la Biblia, es Dios. Hasta cierto modo estamos rechazando a Dios mismo al no querer leerla su palabra. Les dejo con ese pensamiento. Seguimos con la próxima y la última columna, y hasta que no llegamos a lo que esta columna, no vamos a entender que realmente el salmista quería dejarnos saber, o que aprendemos o nos llevemos de estos versículos del Salmo 19. Él quiere que conozcamos lo que la Biblia o lo que la palabra de Dios hace o hará por nosotros. En vez de 6, ahora hay 9 verbos. Un verbo es una clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o cosas. Y David usa estas nuevas declaraciones de acciones diciendo: la Biblia hace esto. Número 1. La Biblia restaura o convierte nuestra alma. Dice el versículo 7: la ley de Jehová es perfecto, que convierta el alma. La palabra de Dios es el agente de y para salvación. Sin la Biblia no podemos convertirnos en creyentes. Porque sin la Biblia no podemos saber o conocer quién es Dios, cómo es Dios, porque la palabra nos revela a Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Pero puedes decir que hay personas que se convierten y no leyeron la Biblia y se convierten. Puede ser, pero aunque ellos no leyeron la Biblia, algo que fue escrito en la Biblia tocó la vida de ellos para que se pudieran convertir al Señor. Porque la Biblia no se va a contradecir. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y oír por la palabra de Dios. Está muy claro que tenemos que oír la palabra de Dios para traer fe a nuestra vida. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Con decir que la palabra de Dios es lo básico para traer y convertir nuestra alma al Señor. Número 2. La Biblia renueva nuestra mente. La segunda parte del versículo 7 dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia es la guía práctica que necesitamos para vivir. Es la sabiduría de Dios para nosotros y la sabiduría que nos ayuda a cómo vivir para Él. Se dice que la palabra es un manual, el manual de Dios. Romanos 12:2 nos dice: no conformáis de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí paro un momento porque hay otras versiones que dice de su pensar o de su mente, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios transforma nuestro pensar. Al transformar nuestro pensar, transforma nuestro hacer
y transformando nuestro ser agradamos a Dios. Proverbios 2:6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Con decir que toda sabiduría, toda inteligencia, toda ciencia que está en este mundo solo viene de una fuente, y la fuente es de la palabra de Dios como Dios. Recuérdate, el verbo es Dios, con decir la palabra es Dios. Número 3. La palabra regocija o alegra nuestro corazón. En la primera parte del versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Saben que la palabra de Dios es una de las mejores maneras de Dios que usa para levantar nuestro ánimo? Cuando estás triste, cuando estás atribulado, ¿dónde vas usted? Debe de ir a la palabra de Dios, donde encuentra la verdad que levanta tu espíritu y llega a ser tu refugio. El salmista conocía esto muy bien. Hay expertos médicos que categorizan a David, que pudo tal vez sufrir de lo que se llama hoy en día depresión clínica o desorden bipolar por sus altas y sus bajas. Pero David no iba a un médico. David siempre iba a su refugio. Su refugio era Dios. La palabra refugio inunda todos los salmos. Casi en algunas de las versiones de la Biblia puede encontrar más de 40 veces que la palabra refugio está escrita. Podemos decir que fue la palabra favorita de David para describir a Dios, porque sabía que Dios era su refugio y que él no estaba solo. En 1993 había una mujer que se llamaba Darlene Zschech, que estaba batallando con depresión. Ella llegó a un punto que su carga llegaron a ser más de lo que ella podía llevar. Y no encontraba solución a sus problemas. Pero ella venía de una familia creyente y a la cual le enseñaron a Darlene conocer el poder de la palabra de Dios. Ese día tomó la palabra, la Biblia, y leyó el Salmos 96. Y el Señor usó su palabra para suplir la necesidad de Darlene ese día. A su lado había un piano viejo que sus padres le regalaron cuando tenía 5 añitos de edad. Ella se allegó al piano y empezó a improvisar un cántico sobre este Salmo 96. Mientras ella llegaba al Señor, lavaba al Señor, dice que su depresión se fue, su fe y su gozo en el Señor regresó. Poco sabía ella que esta canción llegaría a ser una de las canciones más populares o mejor reconocida en lo que es la alabanza y adoración en todos los tiempos. Muchos, si no todas las congregaciones hemos cantado esta canción, y esa canción es Canta al Señor. Está tocando en el fondo, no sé si lo está oyendo, pero yo sé que hemos oído esta canción. Y ahora adelante, cuando lo cantemos o cuando los oímos esa canción, recordamos que la autora de esta canción estaba batallando depresión hasta que leyó los salmos, hasta que llegó a la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, nos levanta nuestro espíritu. Colosenses 2 dice, para que sean consolados sus corazones. Otra vez, en otras versiones dice, para que cobran ánimo, unidos en amor,
hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre y el Cristo. Qué bonito saber que tenemos algo tan accesible que es Dios. Muchas veces queremos que Dios nos toque, que Dios nos habla, pero no vamos a su palabra. Dios no puede tocar a través de la palabra. Dios no puede hablar a través de la palabra. Y sí, Dios todavía habla en este día. Porque en este día estoy hablando de la palabra de Dios para tocar su vida y para que enseñemos y estemos instruidos de esa palabra. Lamentablemente el estudio es un poquito más largo, pero lo vamos a dejar aquí. El otro miércoles vamos a seguir con este estudio. Hay unos 6 puntos más que vamos a tocar, que es la Biblia. Si quieres saber, tiene que conectarse el otro miércoles. En este momento lo que voy a hacer es, le voy a dar la parte a mi amado esposo, Omi, que él va a venir a orar por las peticiones a la cual han sido puestas al ministerio y cualquier cosa que el Señor pone en su espíritu para orar. Dios le bendiga. Gloria al Señor, le damos gracias al Señor por su palabra. Bueno, ya ella ha hablado de la Biblia. Hermano, hermana, si usted tiene una Biblia en su casa, usted tiene un arma poderosa. Con esa arma usted puede pelear, vencer, romper, cortar. Todo lo que usted quiera hacer está en la palabra. Ella ha hablado del rey David. Dice que el rey David fue puesto por lámpara, fue puesto por jefe. Y aquí mismo donde ella leyó dice que era el músico principal, o sea, el único músico que existió en la tierra era el rey David. Amén. Damos gracias al Señor por ese estudio, por esa enseñanza. Esperamos que les sirva sea de bendición para su vida. Amén. Bueno, sabemos que hay peticiones, no crea que se les escapó a nuestros pastores. Ellos siempre están atentos a sus peticiones, siempre están atentos a llevar el alimento para el pueblo. Amén. Y hay peticiones por sanidad, por paz mundial. Vamos a estar orando por eso. Amén. Antes de orar por esas peticiones, quisiera leer algo aquí. Dice así, amén. Voy a empezar aquí, un poquito atrás. Dice, si en la tierra hubiera hambre, pestilencia, pisoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra, en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre a todo el pueblo de Israel, cuando cualquiera sintiera la plaga en su corazón y extendiera sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Esta es una oración del rey Salomón. Dice que es el único hombre, el hombre más sabio de toda la tierra, que no habrá otro hombre más sabio que él. Y esa es la oración que él hizo al Señor por el pueblo de Israel. Pero también nosotros nos agarramos de esa oración, confiando en ese Dios poderoso, que Él escuchará nuestra oración, no importa qué sea, qué clase de situación sea, pero esa es nuestra esperanza, que Él escuche nuestra oración desde su morada. Amén. Vamos a orar. Primero vamos a empezar orando por los enfermos. Vamos a orar en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús hay poder. Amén, que usted lo sabe. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. En este momento, Padre, nos presentamos en tu presencia, confiando en ese Dios poderoso, en ese Dios grande, en ese Dios que todo lo sabe, en ese Dios que todo lo puede, en ese Dios que todo lo ve. Presentamos, bendito Dios, aquellos enfermos, Señor, que
que están sufriendo, Padre. Tú no nos has llamado a sufrimiento, Señor. Tu deseo es que nosotros vivamos, dice tu palabra, y que tengamos vida. Sí. Y vida en abundancia, dice tu palabra, Señor. Por eso nos agarramos de tu palabra e intercedemos por los enfermos, Padre. Por aquellos enfermos que son nuestros familiares, quizá un amigo, quizá una persona conocida, quizá nuestro padre, nuestra madre, pero en el nombre de Jesús presentamos cada enfermo, bendito Dios. En este momento también pedimos, Señor, por la paz mundial. Sí, Padre. Hay guerra, Señor. Hay rumores de guerra, Padre. Hay tanta cosa, hay tanta pestilencia, Señor, en el mundo. Hay tanto pecado. Hay racismo. Hay toda clase de enfermedad, Señor, que nos ha robado la paz. Pero tu palabra dice que tú pagaste el precio por nuestra paz. Cuando tú fuiste a la cruz del Calvario, Señor. Cuando te dieron la mala noticia, Señor Jesús, que tú ibas a morir por nosotros. Tú perdiste tu paz. Y por medio de esa paz que tú perdiste, Señor, pagaste por la de nosotros. Por eso pedimos, Señor, por la paz del mundo, en el nombre de Jesús. En este momento, Padre, también, Señor, pedimos, Señor, por este huracán, Señor, que está a punto de tocar tierra, Señor, en Texas, Señor. Eso es lo que hemos visto, Señor. Pero confiamos, Padre. Ya hemos leído en tu palabra que tú, Señor, tú puedes cuidar, Padre. Hay hijos tuyos, sabemos, Señor, que hay hijos tuyos pidiendo, intercediendo, bendito Dios. Nos unimos, Señor, a esos hijos tuyos, a esos siervos tuyos. Nos unimos, Señor, a esos pastores, a esos evangelistas, a esos maestros, a esos profetas, Señor, a esos que están doblando rodillas, Señor, para que tú hagas algo, Señor, para que tú muevas tu mano, Padre, y que muevas a este huracán, Señor. Y si no se mueve, Señor, que se debilite en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, pedimos por esas personas, Señor, que tienen miedo, Señor. Hay preocupación, Padre, pero confiamos en tu poder, en tu mano, bendito Dios. Pedimos por esas personas, Señor, que van a ser afectadas, Padre. Que tú les dé la paz, Señor. Que la fe aumente, Señor. Que la fe aumente, Padre, para cada persona, Señor. Que hay hijos tuyos intercediendo y lo sabemos, Padre. Que tú desde tu morada escuches, Señor. Desde tu morada, Padre de la gloria. Pedimos, Señor, por los ancianos del mundo, Padre. Hay ancianos, Padre, que han sido abandonados por sus hijos. Que han sido abandonados por sus esposas. Pero en el nombre de Jesús pedimos por estos ancianos, Señor. Que alguien, Señor, se mueva a misericordia, Señor. O que tú mandes un ángel, que tú mandes ángeles. Tú tienes millares de ángeles a tu servicio, Padre. Que tú llegues, Señor, y envíes un ángel, Señor, para que les dé un abrazo, una bendición, Padre, una palabra, Señor, de fortaleza, de ánimo, bendito Dios. Pedimos por esos ancianos que han sido desahuciados, Señor. Pero en el nombre de Jesús, que tú tengas misericordia, Señor. Misericordia, Padre de la gloria. En este momento, Padre, intercedemos, Señor, por los hijos del hermano Ravelo, Padre. No conocemos al hermano Ravelo en persona, pero sabemos que es un hijo tuyo, Señor. Que es un siervo tuyo que ha puesto su confianza, Señor, en el Dios poderoso, en el Dios de misericordia, en el Dios de paz. No sabemos, Padre, cómo se encuentran los hijos del hermano Ravelo, pero en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, no tiene fronteras, Señor. No hay muro que lo detenga, Señor. Por eso en el nombre de Jesús mandamos la palabra de restauración. Si necesitan sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Por eso, Padre, oramos en el nombre de Jesús para que la palabra llegue a estos hijos, Señor. A estos hijos tuyos, Padre, porque declaramos que son hijos tuyos, Padre. Pedimos, Señor, si necesitan paz, que llegue la paz tuya, Señor. Aquella paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, dice tu palabra. Pedimos, Señor, por estos hijos, Señor. Si necesitan salvación, bendito Dios, que la salvación llegue a su casa, Señor. En el nombre de Jesús pedimos por estos hijos tuyos, Señor, por estos siervos, Señor. Pedimos también por estos padres, Señor, que están pidiendo por estos hijos, Señor. Que desde los cielos, Señor, que desde los cielos tú escuches, Padre, desde tu morada, Padre. Y conceda, Señor, los deseos, Señor, del corazón de estos padres.
En el nombre de Jesús, Padre, oramos. En el nombre de Jesús pedimos, Padre, que tú contestes, Señor. Pero pedimos todo esto conforme a tu voluntad, Padre. Porque si tu voluntad se hace en el cielo, Señor, ¿por qué no se va a hacer en la tierra, Padre? Por eso pedimos tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor. Que tú tengas misericordia, Padre. Y confiamos en que tú has escuchado nuestra oración. Gracias, Señor. Te damos las gracias, Padre. Te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Porque eres grande y poderoso. Te alabamos, bendito Dios, y te damos las gracias. Te damos las gracias, Padre, porque tú siempre nos escuchas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos.